Hola compañeros y compañeras de Derecho, ya estamos aquí nuevamente con nuestra segunda clase que nos corresponde el día de hoy sobre Derecho Penal y estamos dentro de los temas de la clasificación de los delitos. Y estamos analizando a grandes rasgos, cómo se clasifican los delitos y al mismo tiempo estamos visualizando la gran cantidad de delitos que existen o que los códigos contemplan con las aclaraciones de que depende el código o depende la federativa y depende la materia federal en donde estemos litigando para saber cómo es considerado ese delito. Si es un delito como el caso del incesto que vimos hace rato, si lo contemplan como un delito contra la libertad sexual de las personas, un delito sexual, o lo consideran como un delito contra la familia. De tal suerte que al entender cómo está el fuero común y el fuero federal, en materia penal y en materia civil, como lo hemos dicho, le corresponde a cada estado, a través de su Congreso Estatal, legislar sobre las materias. Y en cambio, le corresponde al Congreso de la Unión o Congreso General, Cámara de Diputados y de Senadores, legislar en aquellos ámbitos o rubros que son de competencia federal. Ejemplo, la materia laboral y la materia mercantil. Son aspectos que regula la federación, son aspectos que establece un código de comercio para toda la República Mexicana. No puede haber código de comercio del Estado de Tlaxcala, código de comercio de la Ciudad de México, código de comercio del Estado de Zacatecas, ¿no? Pero como es materia federal, pues nada más existe el código de comercio para aplicación en toda la República Mexicana. Igual, en materia laboral, no puede haber congresos estatales que legislen y establezcan su ley del trabajo o ley de los trabajadores o código laboral, sino que hay una ley federal que regula todo el ámbito laboral a nivel nacional, sea cual sea la entidad federativa. Y le corresponde, por tanto, al Congreso de la Unión o Congreso General, integrado por los diputados y los senadores, legislar, elaborar las leyes que en materia federal, es decir, aplicadas a toda la República Mexicana, se van a llevar a cabo. Por visto, por explicado y por aprendido los delitos contra la vida y la integridad física de las personas. Por visto, explicado y espero que por aprendido los delitos patrimoniales. Los delitos que no atentan directamente contra la persona, sino bien atentan indirectamente y atentan más bien contra los bienes, contra el patrimonio de las personas, dañándolos a través de lo que viene siendo el fraude, abusando de su confianza, pillando o sucediendo bienes que por la confianza nos los dejaron, mas nunca nos los transmitieron. Nos dejaron por la confianza a que los cuidaron. Y también vimos los famosos delitos sexuales. Hoy vamos a continuar con este tipo de situaciones y vamos, jóvenes, a seguir analizando los diversos tipos de delitos que los códigos analizan o que contemplan. Otros delitos, siendo la materia penal, lo remarcamos, una competencia del orden común y federal, cada entidad federativa, así como la federación, tipifica los delitos conforme a su criterio. Porque cada código penal los clasifica a su manera, variando entre los mismos. Por ejemplo, el que te decía en la clase anterior, para algunos códigos el incesto, relaciones sexuales entre los miembros de la familia, es un delito familiar el incesto. Pero para otros códigos y otros autores, más bien el incesto es un delito sexual, que atenta o que va en contra de la libertad sexual de las personas. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo se manejan los delitos y de cómo se deben de aplicar en caso de que tenga que llevar algún litigio, algún conflicto de parte de la víctima o de parte del presunto responsable para determinar la aplicación de la ley. Saber si lo aplicamos la ley federal o lo aplicamos la ley estatal o de cada entidad federativa. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son estos otros delitos
que se clasifican y que están ahí. Los delitos contra la familia, lo que te decía hace rato. Algunos códigos establecen esta clasificación llenándole los delitos contra la familia, que son todos aquellos que atentan contra los integrantes o bien que atentan contra la unidad de la familia. Esos delitos, más que atentar contra una, atentan contra todos los miembros de una familia. Más que atentar contra la vida de las personas, contra lo que viene siendo sus bienes, más bien se está atacando o defendiendo a los integrantes de la familia para mantener la unidad dentro de la misma. ¿Sí? ¿Cuáles son estos delitos contra la familia? Entre otros, o los principales, más no los únicos, está la bigamia, está el adulterio y está lo que viene siendo el incesto. Por eso el incesto lo pusimos aquí y no lo hablamos hace rato en delitos sexuales. Porque estamos siguiendo de alguna manera, por la razón donde nos encontramos, el Código Civil del Estado de México. Y entonces es así como lo maneja. Pero reitero, cada vez que te toque llevar un asunto penal, visualiza si es del lugar donde tú te encuentras, pues adelante. Pensando en los compañeros de Michoacán, pues el Código del Estado de Michoacán, el Código Penal. Pues estás en la Ciudad de México, entonces entenderás que ahí se aplicará el Código Penal de la Ciudad de México. ¿Sí? Y así por el estilo. Analicemos ahora parte de estos delitos, ya no como lo hicimos anteriormente explicando uno tras otro. Por razón de tiempo, por razón de que tenemos pues aún todavía material y todavía pensando en el tiempo que nos queda, vamos nada más ahora a mencionarlos. Ya en los primeros delitos, por considerar los más importantes, los más usuales, los más comunes, los que más se llevan a cabo, los que son más de riesgo, pues hablamos de los delitos contra el patrimonio, perdón, delitos contra la vida y la integridad física de las personas. Y mencionamos algunos como son las lesiones, como viene siendo el famoso homicidio, el apoyo al suicidio, etcétera, etcétera. También analizamos los famosos delitos patrimoniales y analizamos los delitos sexuales. No todos, sino solamente una parte de lo que vienen siendo los mismos. ¿Sí? Al menos los más comunes. Por tanto, para efectos prácticos, a partir de ahorita, nosotros vamos a ir mencionando, sin explicarlos, porque reitero, el tiempo se nos viene encima, tenemos que ver todos los elementos del delito, algunos temas más, y sobre todo porque en materia de derecho penal 2 ha llevado a cabo el estudio, el análisis de los principales delitos en lo particular, checando, razonando, observando cuáles son los elementos para consagrar o establecer este tipo de delito en base a los efectos positivos y negativos del mismo. ¿Cuáles son los delitos contra la familia? Pues aquellos que atentan contra sus integrantes o bien aquellos que atentan contra la unidad de la misma. Entre otros, la bigamia, el adulterio y lo que viene siendo el incesto. Una clasificación de lo que vienen siendo los delitos son los delitos contra la seguridad de la nación. Entre otros delitos contra la seguridad de la nación ya no hablamos de las personas, hablamos del país, hablamos del Estado, hablamos de lo que viene siendo la nación. Y por nación entendemos lo que viene siendo la población, más que el gobierno, se entiende lo que viene siendo el pueblo. Está la traición a la patria, está el espionaje, la sedición o rebelión y lo que viene siendo la famosa conspiración. No se nos olvide que la sedición fue uno de los argumentos que el gobierno de Díaz Ordaz utilizó en el movimiento del 68 para aplacarlo, para someterlo. Se hablaba de que internamente, detrás de este movimiento aparentemente pacífico, aparentemente por demandas justas, más bien era un acto de sedición, era un acto de rebelión, donde estos jóvenes se levantaban en contra de la autoridad política, en contra del poder. Pero fue el manejo que se le dio, fue lo que el gobierno supo manipular, supo manejar hábilmente. Pero que en sí no podíamos hacerlo de tal manera
porque no se llegó a ese nivel. Cabe recordar que al principio ellos pedían solamente la renuncia del jefe de granaderos, la renuncia de su jefe inmediato, que era el jefe en aquel tiempo, el jefe del gobierno, el jefe del Departamento Federal, o el famoso regente. No existía toda la figura del jefe de gobierno como actualmente, porque aún era un estado, a pesar de ser la ciudad capital, uno de los estados más retrasados, precisamente por tener este tipo de ideas. Entonces, ahí tenemos contra la ciudad de la nación, entre otros, la traición a la patria, el espionaje. Cuando agentes o mexicanos propiamente contratados por otros países deciden llevar a cabo actos de espionaje para poder informar a sus autoridades de su país de origen cómo están dando las cosas. Y aquí también dejamos mucho a la ciencia ficción, dejamos mucho a las famosas películas, donde el espionaje está al por mayor para descubrir los secretos de los malos, cuándo van a acabar con el mundo, qué se va a hacer, etcétera, etcétera. Entonces, estos delitos van con esa intención, resguardar, proteger, ayudar a lo que viene siendo la nación, lo que viene siendo el Estado, lo que viene siendo la autoridad. Traición a la patria, espionaje, sedición o rebelión, y lo que viene siendo, por tanto, también la conspiración. Tenemos los famosos delitos contra el derecho internacional. Ya hemos hablado que una materia más que llevarás a futuro es el famoso derecho internacional, tanto derecho internacional público como el derecho internacional privado. Recordemos que el derecho internacional no es más que el conjunto de leyes que reglamentan las relaciones entre los países, entre las naciones, entre las autoridades, entre lo que vienen siendo los gobiernos. En cuanto al derecho internacional público. En cuanto al derecho internacional privado, son relaciones que son las leyes que reglamentan las relaciones entre el gobierno de un país con los ciudadanos o personas de otro país. Ejemplo, la migración es un problema entre la Border Patrol o Patrulla Fronteriza de Estados Unidos con personas de otro país, hondureños, guatemaltecos o mexicanos cuando son detenidos. Entonces hay una relación entre el gobierno de un país, la autoridad de un país y los particulares o personas de otro país. Con motivo de esas relaciones entre los países hay muchos conflictos, problemas, así como las personas nos peleamos entre nosotros, tenemos divergencias entre nosotros, tenemos conflictos entre nosotros. En consecuencia, no es raro ni es extraño que los países también tengan ese tipo de conflictos entre ellos. Y para poderlos solucionar, pues hay una tendencia que es crear un derecho internacional. Un derecho donde establezcan reglas de convivencia, normas de convivencia y establezcan las sanciones que pudieran cometerse con motivo de ese tipo de relaciones. No se nos olvide que el derecho internacional tiene un gran desarrollo a partir de la famosa apertura comercial o globalización económica, que su intención es al rato que los estados se fusionen, se integren, formando supranaciones o superestados para poder competir con siendo otros estados. Ahorita, en cuanto a los delitos que van contra el derecho internacional, contra las relaciones entre los particulares, obviamente está lo que es el terrorismo, que afecta tanto a unos como a otros y que por tanto atenta también en contra de unos y de otros, la piratería. De esa manera, como podemos ver, tenemos otro tipo de delitos que son estos y que no debemos de pasar por alto. ¿Por qué? Porque aunque usted ya tiene una meta, tiene un objetivo, e insisto, pues las oportunidades se te van a dar. Y no sé que una oportunidad de esa es que te dediques dentro del sector público. Y en el sector público pues hay otro tipo de problemas, situaciones, o te den, como te lo he dicho muchas veces, el cargo de un abogado de empresa. Y como abogado de empresa, pues ahí sí no podemos establecer, compañeros, límites y decir, que yo nada más atiendo por los asuntos penales. Sí, pero demandaron a la empresa por concepto de falta de pago o está haciendo ahorita la empresa sujeto del SAT, de Hacienda, por la presunción o la idea de que
aquí se cometen delitos como es el huachicoleo o cosas por el estilo. Los delitos contra el derecho internacional son el terrorismo y son la piratería, entre otros más, no los únicos comercios, sino entre otros está el terrorismo, los ataques que se hacen contra un gobierno, contra un estado, por personas fanáticas o dogmáticas que se dedican su vida en aras de lo que viene siendo ese lugar adecuado. Está también lo que es la piratería, los delitos contra el derecho internacional. Tenemos famosos delitos de lesa humanidad, los delitos que van en contra o que atentan contra lo que viene siendo la famosa humanidad. ¿Cuáles son estos delitos contra la humanidad? El genocidio, es decir, el asesinato de toda una población o de un conjunto de las personas que integraban una población. Y la historia pues es testigo de muchos casos donde se dio esta situación, donde ejércitos llegaban, mataban civiles, no agarraban civiles, simplemente los mataban. Entonces, esos actos de matar a varias personas con motivo de integraciones se le conoce como el genocidio. También forman parte de los delitos contra la humanidad la violación a los derechos humanos. Ya también hemos hablado qué son los derechos humanos, su diferencia con las garantías individuales. Y ahora estamos complementando este tema con lo que viene siendo la violación a los derechos humanos. De esta manera tenemos los delitos contra la humanidad, contra la lesa humanidad, como se le conoce, que es lo que viene siendo el genocidio. Y junto con él, algo que está muy en boga, que está muy metido por los tiempos en que estamos viviendo, que no es más que el comentario de la vida diaria, está el genocidio y la violación a lo que son los derechos humanos. Otra de las clasificaciones, aparte de esta, es los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad. ¿Cuáles son los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad? Entre otros, está la corrupción de menores. Además de la corrupción de menores está la pornografía infantil, el turismo sexual, el lenocinio y la trata de personas. Como puedes ver, ahí tenemos otros delitos que se consideran como aquellos que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad. ¿Por qué? Porque ven truncadas sus ilusiones, sus sueños y se van a hacer, el caso, la corrupción de menores. Corromper a un menor, enseñarles de pequeña edad a manejar situaciones desagradables como son cualquier comisión de un delito, asesinato, lo que usted quiera, obviamente atentan contra su libre desarrollo. Quedan marcados, salvo que logren superar esa etapa, dedicarse a corromper menores. Junto con esto está la pornografía infantil, que pueden ir unidas, pero que en general son delitos diferentes. La pornografía infantil. Otro de los temas que se manejan aquí es el turismo sexual, el lenocinio y la famosa trata de personas. Y como ves, aquí tenemos más delitos que incluso usted y yo podríamos manejarlos, o algunos congresos locales, incluyendo al federal, podrían retomar estas ideas y considerarlas para efectos de su legislación a nivel federal. Están los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, entre los que destacan la corrupción de menores, la pornografía infantil, el turismo sexual, el lenocinio y la trata de personas. De esta manera tenemos una sexta clasificación, los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, mas no son los únicos, compañeros. Tenemos los delitos cometidos por servidores públicos. Sabemos que el servidor público, compañeros, pues no es un alma de Dios, dada su posición que tiene o que juega en los permisos, autorizaciones, concesiones que realizan las diversas empresas, entre lo que implica el pago de impuestos, el pago de multas, de tenencias, cosas por el estilo. Pues entonces ahí el servidor público, desde el director hasta el subdirector, el gerente, el subgerente, si es que lo hay, el jefe de departamento, el jefe encargado, hasta todo que viene siendo la población,
pues somos sujetos de que una autoridad abusiva, arbitraria o potencializada llegara a cometer alguna falta grave en contra de nuestra persona. Precisamente porque los servidores públicos pues tienen ese problema de que pueden cometer actos que atentan en contra de la humanidad. No solamente un acto de vez en cuando, sino aquellos actos que se repiten constantemente y que además forman parte de lo que viene siendo eh, las diversas actitudes negativas del servidor público. Aclarando, no son los únicos delitos, sí los más importantes, más trascendentales, los que más podemos citar en este momento, pero que por tanto no pueden ser los únicos. Delitos cometidos por servidores públicos con motivo de sus funciones o atribuciones, y que son muchas, está el abuso de autoridad, el ejercicio indebido del servicio público, el tráfico de influencia, el cohecho, el peculado y el enriquecimiento ilícito. Y reitero, son los más importantes, los más típicos o usuales, mas no son los únicos. Si usted con el tiempo quisiera verlos en su complejidad, pues seguramente encontraría ahí unos delitos dentro de otros delitos, no tanto que no esté equivocado, sino porque se maneja para tener efectos pragmáticos una mejor clasificación. ¿Cuáles son los delitos cometidos por servidores públicos? Entre otros, mas no los únicos: el abuso de autoridad, el ejercicio indebido del servicio público, el tráfico de influencia, el cohecho, el peculado y lo que viene siendo el enriquecimiento ilícito. Cada una de estas conductas, más que nada, más que llevarla en este caso el contribuyente o el particular o el ciudadano ante cualquier autoridad administrativa, quien la realiza o la lleva a cabo son principalmente, entre otros, los mismos funcionarios públicos, los servidores públicos, quienes muchas veces bajo amenazas, bajo pretensiones de otro tipo, logran convencer o logran aceptar que el joven o que la persona entre dentro de estos delitos. Los funcionarios o servidores públicos: abuso de autoridad, ejercicio indebido de servicio público, tráfico de influencia, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito. Tenemos también los delitos contra el honor. Así es, contra el honor. Cuando decimos que nos ofenden, que nos humillen, que nos degradan, con motivo de alguna calumnia, como decimos coloquialmente, de algún chisme, de algo donde la persona nada tiene que ver, pero con el ánimo de perjudicarla, de afectarla, de presionarla o no sé qué otra cosa más, se le fincan algunos tipos de delitos que pueden llegar a ser falsos, que no hay sustento, no hay elementos suficientes para sostener que la persona cometió X delito. Entonces, ante esta perspectiva, tenemos tres, que también son otros más, pero reitero, para efectos prácticos o pragmáticos lo estamos mencionando. Estos delitos contra el honor destacan las injurias, la difamación y lo que viene siendo la calumnia, ¿sí? Como otra forma de clasificar, de considerar, de dividir a lo que vienen siendo los delitos. Una siguiente clasificación es los delitos contra la seguridad pública. Fíjate, contra la seguridad pública. Y ahora resulta que las autoridades en un determinado son las buenas, los malos somos los ciudadanos, los malos somos los transeúntes, que nos vamos a mantener la distancia para que podamos ver pues, el paso de lo que vienen siendo este tipo de delitos. La delincuencia organizada, lo sabemos, está muy desatada en nuestro país. Está muy desatada a través de los famosos cárteles de la droga. El cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del Golfo y otros más. Entonces, estos delitos que atentan contra la sociedad, que no tienen miramientos, no van sobre un
sector específico de la sociedad, dicho con respeto, contra los banqueros, contra los inversionistas, contra los comerciantes. Entonces provoca este tipo de delincuencia. Grupos gangsteriles, grupos que se unen para poder enfrentar al que viene siendo las autoridades. Además de la delincuencia organizada está la aportación, tráfico y acopio de armas prohibidas. Sabemos usted y yo, y ahí te dejo 5 segundos para que me digas qué artículo de la Constitución permite lo que viene siendo la aportación de armas, claro, bajo ciertos requisitos o condiciones que debemos de cumplir a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Cuál sería esto? 5 segundos para que lo pienses. Bueno, como puedes ver, ya te he puesto como 2 o 3 veces a que me leas algo. ¿Por qué? Pues así son las cosas. No podemos escoger a nuestros clientes, no podemos escoger a las personas que podemos atender, sino que como abogados y como un médico general, pues atiende de todo. Y ya sobre su conocimiento, él podrá mandarte con un especialista. ¿Cuáles son los delitos contra la seguridad pública? Tenemos ahí, entre otros, la delincuencia organizada, lo que viene siendo la aportación, tráfico y acopio de armas prohibidas, y lo que vienen siendo los delitos cometidos por fraccionadores. Más o menos visualízalos, más o menos capta la gran cantidad de delitos que puede haber en un momento determinado y que por su desconocimiento las personas a veces no hacen nada. No levantan denuncia, no levantan querella, no levantan otro tipo de instancias, lo dejan así. Y esta falta de ánimo, falta de hacer justicia, o de aclarar, mejor dicho, las cosas, conlleva que la persona, pues de plano, mejor poco a poco le vaya quitando todo. Además de la delincuencia organizada, como te decía, está la aportación, tráfico y acopio de armas prohibidas, es decir, las del uso exclusivo del ejército. Si por alguna razón la persona tomó este tipo de arma y yo despierto y no encuentro nada, pues entonces que ahí tenemos un problema de lo que es delitos contra la seguridad pública. También están los delitos cometidos por fraccionadores, entre otros, entre otros. Ya viendo el Código Penal del Estado de México y viendo el de ustedes al lugar donde pertenecen, vayan ampliando, desglosando estos temas para que nos queden más claros. Otra siguiente clasificación, aparte de los delitos contra la seguridad pública, es lo que viene siendo los delitos contra las vías de comunicación y los medios de transporte, como son el ataque a las vías de comunicación, la violación de correspondencia, los delitos cometidos por conductores de vehículos de motor. ¿Qué significa todo este tipo de cuestiones? Pues lo estamos viendo hoy nosotros en Michoacán, a través de la Central Nacional de Trabajadores de la Educación, que cada vez que tiene un problema o exige cumplimiento de algunas promesas de los gobiernos que se han manifestado o cosas por el estilo, un arma que están utilizando, pues digamos aparentemente poderosa, es que estos maestros, a pesar de bloquear una vía del ferrocarril y los daños colaterales que conlleva este paro ya de varias semanas, pues es un ataque, es un atentado a las vías de comunicación. La violación de correspondencia. Sabemos que la correspondencia es algo confidencial, es algo íntimo, es algo privado particular, donde la persona es la única. Sabemos que la autoridad nos puede pedir nuestro teléfono para detectar algunas llamadas, pero no nada más es de pásame tu teléfono y te lo checo y lo entrego mañana, pasado mañana, ¿no? Un código significa que ahí la autoridad nos va, nos va explicando todo, o lo que es nuestra correspondencia. Nuestra correspondencia que nos llega es personalísima, es individual, nadie puede verla. Y si alguien en contra de nuestra voluntad decide abrir esa correspondencia o entrar esa correspondencia, está cometiendo siendo un delito. Hay un artículo de la Constitución, compañeros, por eso acuerdas que te dejé
que leyeras del artículo 13, si no recuerdo, hasta el 22. Otros artículos son de materia penal, son los que regulan este tipo de problemas, este tipo de situación. Entonces la violación a la correspondencia es una violación, o sea, una garantía individual. Y en consecuencia, dar una explicación lógica, si es que puede haber explicación lógica, de lo que está permitiendo con estos delitos de vías de comunicación y violación a la correspondencia. Tenemos también los delitos cometidos por conductores de vehículos de motor. Como puedes ver, en la tasa de comunicación tenemos los actos que ejecuta la Coordinación de Lugares de Educación, sobre todo en Michoacán, impidiendo, bloqueando las vías que las personas o que el ferrocarril pase. La violación de correspondencia, salvo que se haya hecho esta revisión de documentos bajo la supervisión de lo que viene siendo una persona para checar si hubo o no hubo violación. Chécame ese artículo, lo comentamos en la clase, para que ahí te fijes todo el procedimiento que debe de seguirse, para que en un momento determinado puedan, en este caso, interferir en nuestras comunicaciones, grabarlas, visualizarlas, en ese momento oportuno, pues ser objeto o parte de las pruebas que ofrecen las partes, bien sea de cliente presunto responsable o bien sea del cliente presunta víctima de la comisión que viene siendo un delito. Son delitos contra las vías de comunicación y contra los medios de transporte. Una siguiente clasificación es los delitos contra el medio ambiente. Como usted bien sabe, ya estamos tantos de la contaminación, tantos del metano, que es más letal que el dióxido de carbono, y el dióxido de carbono se convierte en algo no tan grave. La deforestación de los árboles, la venta, distribución de fauna o de flora en proceso de extinción. Entonces, el medio ambiente es fundamental para el ser humano. Mantenerlo, conservarlo, alejar toda contaminación, pues se ve algo difícil, algo que hasta en tanto, como dicen las personas que se dedican a apreciar este tipo de cuestiones, pues que analicemos que es tiempo de rectificar el camino para evitar los cambios climáticos y los cambios que implican estos cambios climáticos. Entonces vamos a ver que aunque hay una ley que regula todo esto, también hay otra ley, en este caso es el trabajo, que regula lo relacionado a la contaminación del medio ambiente, a los fenómenos que están afectando a toda la humanidad, pero sobre todo a la protección de la flora, de la fauna, como especies que están en proceso de extinción. Especies que de no cuidarlas, de no atenderlas, podrían causar algún problema o alguna dificultad. Pues con esto, compañeros, terminamos todo lo que viene siendo la aclaración de los delitos. Como puedes ver, hay todavía mucho material donde cortar. Hay todavía muchos delitos, por ejemplo, la extorsión y otros más que se han venido dando y generando con motivo de las tecnologías. Y que habría que ir ajustando, ir acoplando a la nueva realidad. Esa nueva realidad significa pues conocer las nuevas disposiciones, las nuevas armas o instrumentos a través de los cuales la delincuencia organizada predomina o maneja lo que vienen siendo sus fechorías. Tenemos por tanto unos cuantos segundos para comunicarnos por internet, para comunicarnos por lo que viene siendo nuestra materia de derecho penal. Y terminamos esta parte de los delitos con los llamados delitos contra el medio ambiente, como son los delitos contra la flora, delitos contra la fauna, y que constituyen todos ellos delitos contra el medio ambiente. Los dejo pues, compañeros, nos vemos al rato en unos cuantos segundos ya en Zoom para ver los pormenores, las dudas de estos temas, las aclaraciones. Nos veremos por tanto en unos cuantos segundos en Zoom.